Hermanos, todo es el reino. Todo se trata del reino. Reino, casa, sacerdote. 3 puntos, que es lo que Dios instituye. Su reino y su casa. Es lo que siempre busca el Señor. Desde el Edén, lo que se está presentando es una casa espiritual. El Edén es una casa espiritual, es un templo espiritual. Es la proyección de Jerusalén que está en los cielos, en la tierra. El árbol de la vida era parte de un altar. Casa de Dios espiritual. El reino de los cielos es una ciudad. Y esa ciudad se tiene que plasmar aquí en la tierra. Ciudad Sión. La conquista del territorio de aquí, de la tierra. Paulatinamente, la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, así como las aguas cubren la mar. Y el tiempo milenial, el tiempo del venidero, es el tiempo de la conquista total de la tierra. Aquí lo que estamos haciendo es, como hijos del reino, estableciendo el reino, ampliando, como hacíamos hoy, conquistando territorios. Porque el reino es diferente a lo que es democracia, y ya vamos a tocar eso. Desde el Edén, siguiendo, Dios presenta en Éxodo 19, en donde en Sinaí, el Señor se presenta y hace pacto con su pueblo y les dice: ustedes serán, 19:6, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, gobernado por sacerdotes, un pueblo santo. El reino de los cielos lo gobiernan sacerdotes. Dios siempre quiso que los sacerdotes, el sacerdocio reinara y gobernara. Ya ven que cuando pidieron rey, Él dijo: ¿para qué piden rey como los otros? Ya yo les tengo a Samuel, estaba ahí. Samuel como profeta y sacerdote ya estaba y no necesitaban. Igual lo hizo porque Dios lo quiso hacer así y por algún sentido tenía que ser así. Y ya estaba mostrando en los primeros reyes, fueron por ejemplo David entre esos, a Yeshua HaMashiach, que venía como rey también, rey de su reino. Todo es un reino, hermanos. Éxodo 19, y a pasos agigantados, porque hoy quiero terminar estableciendo que nosotros somos reyes. Quizá ahora usted nos cuenta la visión de los reyes, de lo que usted vio. Pero pasemos rápidamente a Mateo. Mateo 3, y aunque no lo parezca, pero sí es, uno va a conferencias de seminario de guerra espiritual, y le enseñan todos los nombres de demonios y un montón de cosas, y al último usted sale de ahí, lo que sale es que lo siguen un montón de espíritus más bien, porque lo que hicieron fue alborotar el panal y no le dieron la base para pararse como sacerdote en la autoridad que usted necesita, nada más caminar en esa línea. Y ya luego usted puede comandar desde la altura del reino, de un sacerdote, de un rey, de uno que tiene dominio, gobierna los campos espirituales. Y que a lo último ni le va a dar tanta bola al Hasatán, no le va a dar tanta bola, no va a perder tiempo. Solo cuando en un momento amerita. 3:1 se ve donde Juan el Bautista lo primero que hace es: arrepiéntanse, el reino del cielo ha venido. Yeshua en capítulo 4 y versículo 17, ¿qué fue lo que él empezó a decir? ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? ¿Qué era lo que Yeshua predicaba? Dígame alguien aquí. El reino de los cielos. Hermanos, atención. 4:17, arrepiéntanse, hagan teshuvá, vuélvanse a la identidad, quienes ustedes son. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Con Yeshua lo que estaba pasando es que el reino se venía a establecer todavía más cercano que antes. Anteriormente, usted escucha en el antiguo, los libros del Tanakh, mal llamado Antiguo Testamento, usted escucha a alguien predicando del reino. Y Yeshua como que empezó a darle auge al reino, porque él estaba trayendo la revelación, hermanos, mayor. El Mesías venía a revelar la Torah en su máxima expresión, pero no como los antiguos, no la letra, no seca, sino en la vivencia del reino. El reino es una ciudad con parámetros, con lineamientos, a manera de rey, con un sistema, con un sentir, con una afluencia, con una luz que tiene que venir aquí. Yeshua quería expresar eso, hermanos. Y empezó a revelar el reino en su mayor expresión. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Tiene que entrar en sus corazones. Ese fue el mensaje, hermanos. Capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. No es lo mismo decir el evangelio cristiano, evangélico, que esto, al evangelio del reino. Para conocer el evangelio del reino habría que entender qué es el reino de Dios, qué es eso que Él quiere hablar, qué es lo que quiere instituir, qué es lo que se quiere formar. El reino es una ciudad, es un lugar con un rey. Tiene parámetros. El reino es la vida de Dios, el sistema de Dios. Como Dios funciona, como Dios va a hacer que funcionen las cosas. Propósito y voluntad de Dios son el reino de Dios. Vamos adelante y vamos desglosando un poquito más. Por ejemplo, enséñanos a orar, Yeshua. Todo esto es para aterrizar en algo ahorita. Enséñanos a orar. Y versículo 6, pero tú cuando ores, entra a su aposento y habiendo cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Todos hacemos esa oración, ¿verdad, hermano? Pero después de esto, les dice cuál es el tipo de oración que tienen que hacer. Y hay un parámetro y un orden. Versículo 9, ustedes pues cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no se refiere a cielos de un lugar largo, sino a una dimensión espiritual. En esa ciudad, en esa esencia, en ese amor, en esa paz, en esa vivencia, en esa luz, que estás viviendo en el sistema pleno de la vida eterna, que estás ahí. Padre nuestro que estás en los Shamaín, en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Lo primero que pide, lo primero que les enseña a orar: venga tu reino. Por eso hoy el tema central, estamos hablando del reino de los cielos, pero el tema central hoy, somos reyes. Y ahora lo vamos a ver. Reyes y sacerdotes. En la próxima lección vamos a ver cómo es que reinamos, porque me lo pregunta mucho, pero si soy rey, ¿cómo yo ejerzo mi reinado? ¿Cómo soy rey? En la otra veremos eso. Hoy vamos a quedar hasta ahí. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Luego, capítulo 6 y versículos del 25 al 34, no lo vamos a leer, pero ya habla de que no se afanen, no se preocupen por las cosas de este mundo. Los pajarillos nada más cantan y Dios les da el sostenimiento. No se afanen ustedes, hombres de poca fe. De eso se preocupa la gente del mundo. Ustedes no tienen que preocuparse, porque ustedes ahora pertenecen a un reino. De ahí viene su sustancia. Dios les va a proveer desde esa esfera, desde esa dimensión, y es inagotable. Él nunca va a faltar desde ahí. Tiene que conectar con el reino, tiene que estar unidos al reino, porque ahora esa es su ciudad. El rey te va a proveer desde el reino, no los reinos del sistema de este mundo, desde el sistema del mundo. Perteneces. El estar en el reino es pertenencia, es ciudadanía, es cambio de naturaleza. Es un ser espiritual que se sentó en lugares espirituales ahora y camina ahí, y no suelta de caminar ahí, no suelta de ver ahí, no suelta de escuchar ahí, porque ahí está la fuente. Ahí está el Rehobot, ahí están los pozos, ahí está Beerseba, el pozo de 7. Al final de ahí, hermanos, en el versículo 33, después de que dice en el 32, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Nosotros no, ¿verdad, hermanos? No nos afanamos de eso. Vean lo que es, que hablábamos de salvación y ese es del mundo. Ah, es que ese es del mundo, ese es un mundano. Ese es del mundo. Usted es del mundo o no es del mundo, no me diga. Aquí dice, la gente del mundo se preocupa de eso. Entonces, si nos estamos preocupando de eso, ¿de quién somos? Los que ya entramos en el sistema del reino, no deberíamos. Entonces, deberíamos de soltar ya eso. ¿Sí o no, hermanos? Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. Hoy, como ciudadano del reino, hermanos, como rey y sacerdote que eres nutrido por el cielo, sabes, entiendes que Dios, su Padre que está en el cielo, sabe que ustedes también tienen necesidad de todas esas cosas. Usted entiende hoy, hermanos, entendemos, comprendemos que Dios, nuestro Padre, sabe que tenemos necesidad de esas cosas. No me diga sí o no, pero usted ha comprendido de que Dios ya sabe que usted tiene necesidad de eso.
Cuando ya nosotros digamos esa revelación, soltamos y nos preocupamos mucho menos, porque ya Dios sabe que yo tengo necesidad. Y yo pertenezco al reino, y el reino siempre me va a proveer, yo pertenezco ahí. Versículo 33, aquí hay un punto central hoy. Aquí hay un punto cúspide. Y aquí está su éxito, hermanos. Aquí está su bendición. Aquí está donde usted tiene que probar y degustar esto que vamos a leer ahorita. Aquí está donde nos soltamos del sistema y empezamos a degustar eso que Dios empieza a proveer. Y dice, busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué predicaba Yeshua? ¿Cómo nos enseñó a orar Yeshua? ¿Y qué nos dijo Yeshua que primero hiciéramos? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué significa primeramente busca el reino? Primero vaya a la iglesia. Primero diga que usted es cristiano. Que la preferencia suya, hermanos, que cuando usted tiene una elección de A y B, usted tiene que ver si A es del reino o B, y usted opta por el reino. Que cuando usted tiene algo, añadiduras, como escribía en el comentario del sábado, que ellas no te alejen del Señor, que las añadiduras más bien sean un vehículo. Añadiduras, que esto sea para el reino. Que nuestra intención de nuestro corazón sea para el reino. Que usted va a construir su casa de una forma, constrúyela pensando en el reino. Que usted va a poner 5 sillas, o mejor pone 8, porque va a llamar a 3 personas y usted les va a hablar del reino. Estoy poniendo un ejemplo. Su carro, que se adapte a las condiciones que puedan servir al reino. Su ropa, como usted se viste, honra al reino o no honra al reino. Primeramente, en sus elecciones, en su pensamiento, en su búsqueda. Y muy importante, que siempre hablamos aquí, su tiempo. Primeramente, el reino. Ay, en la mañana es que toca hacer esto, toca hacer lo otro, toca arreglar el carburador. No crea, todos somos tentados. Es que me urge, ya voy a las 12, necesito tenerla. Pero está las parashá, está la porción, está el tiempo de oración, está algo que Dios quiere hacer. Va a tener que esperar el carburador. Va a tener que esperar eso que para mí es muy importante de esa llamada. Porque primeramente lo que es del reino. Y ahí me ha tenido el Señor, hermanos, y he experimentado. Creo que les he dicho. Cuando urgía algo y tenía que desarrollarlo de 6 a, 12. Según yo, apenas con tiempo. Y Dios le dice a uno, haga lo que tiene que hacer primero conmigo. Ocúpese. Y luego, en media hora, en 1 hora, en 2 llamadas, todo se resuelve. Y Dios me dice, primeramente búsqueme. Yo le voy a hacer luego que todo lo demás caiga por su peso. Se ordenan las cosas. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Somos reyes y sacerdotes, y la Biblia habla de principio a fin del reino. A lo último, hermanos, nos están preparando para gobernar en este reino, para tener dominio, tener autoridad, tener influencia, ganar territorio para Dios. Ahora, nunca jamás dije que iba a hablar de que somos reyes. Primer principio de rey es primeramente busca el reino de Dios. ¿Quieres empezar a ser rey? A afinarte, a conocer tu identidad como rey, como sacerdote. Nunca vas a llegar a ese punto hasta que no pongas por preferencia el reino de Dios. Porque cuando lo pones por primero, ahí Dios te provee, pero Él sobrenaturalmente. Ahí pruebas la emuná y la fe. Ahí Dios te empieza a revelar. Ahí Dios te abre camino. Cuando pones a Él por primer lugar en tu vida. Y ahí empezamos a tener dominancia espiritual y a ganar territorio, que es lo que tenemos que hacer como reyes espirituales. Empezando desde nosotros, después con los más inmediatos, nuestra casa, congregación, trabajo y todo lo que nos rodea. Tenemos que tener, por decirlo así, ese control espiritual, ese reinado inmediato. Desde que usted abre Mateo 5 y empieza el Sermón del Monte, no abra en el 5, llega al 13, Mateo 3. Pero en el 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es Él. Y el Sermón del Monte, Él está hablando
del reino, hermanos, de los principios del reino. En el 13, usted empieza leyendo, versículo 10. Y acercándosele a sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Entiendan esto que vamos a hablar ahorita, estos códigos. Vean qué lindo, hermano, por si no había entendido de qué se trata esto. Y él le contestó diciendo, a ustedes, oigan, y ahora voy a hablar de ustedes, hermano. Se les ha concedido entender, ¿qué dice ahí? ¿Los misterios de qué? Del reino. Entonces, alguien tenía que descubrir los misterios del reino. Por eso Yeshua empezó a hablar del reino. ¿Qué es un misterio? Por eso estamos hablando ahora, estamos resolviendo misterios también. ¿Qué es un misterio? Shama. Algo oculto, algo que está no revelado, algo que está en secreto y tiene que revelarse. Y dice, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Y por qué después de esto dice lo siguiente? Porque uno no entiende esto que dice ahora, cuando dice, porque a todo el que tenga se le dará y tendrá para rebosar o tendrá más. Pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. ¿Y qué estaba hablando anteriormente? ¿De qué? Entonces, ¿de qué está hablando de tener o no tener? Revelación, misterios, el conocimiento y la adquisición del reino. Todo el que tenga esa revelación, el que se expande, el que entra ahí, se le va a dar más. Pero todo el que tenga es también el que tuvo una disposición también. Y ahorita lo vamos a ver con los 4, hablando del número 4. Los 4 corazones de los que están en el reino, que están inmediatamente en la siembra, en el sembrador. Y tendrá a rebosar, pero el que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. Y ahí empezó a hablar parábolas. Por ejemplo, la 18, entiendan pues la parábola del sembrador. Y ahí habla de los 4 corazones. Cualquiera que escuche la palabra, ¿de qué? La palabra del reino. Tal vez no le ha puesto atención a esto, hermano. Si usted de ahora en adelante lee Yeshua, lee los libros del Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que siempre Él está ahora descubriendo el misterio del reino, enseñándonos cómo funciona el sistema del reino, cómo nuestro corazón tiene que acoplarse, cómo el reino es primero. Porque ahí habla del que escuche la palabra, versículo 19, del reino y no le entienda. Vean qué injusto que es Dios, hermanos, en este versículo. Vean qué injusticia. Vamos a agarrar a Dios injusto. ¿Y qué les parece? El que la escuche y no la entienda, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón, la palabra del reino. Revelación, que no es nada más escuchar un versículo, una predicación, es la palabra que entró, la revelación, el rema. El que no le entienda, ahí pues al lado, no le entendió. No es problema mío, el maligno se la roba. Si Dios deja que el maligno se robe algo, es porque hubo responsabilidad nuestra. El que no la entendió fue porque no quiso entenderla. El que no se abocó por poner al reino en primero y descubrir los misterios y entender, no lo quisiste, lo rechazaste, el maligno se la va a llevar. Sí hay robo en el mundo espiritual. Lo malo es que también a veces no la entendemos por engaño del afán, de las preocupaciones, de las riquezas de este mundo. Nos distraemos y nos roban también. El reino es conquista. El reino es conquista de territorios. Pero en los reinos también hay robo de territorios. Hay un pleito por territorios en los reinos. No es democracia. Hay agresividad también. Hay dominio. Hay posesión. Hay arrebatamiento o te arrebatan también. Por eso el sistema del reino es así. Sembrada en su corazón. Luego el versículo 20, la que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra, y la acepta de inmediato con gozo. Sí, aleluya, gloria a Dios, ya va. Pero no teniendo raíz en sí misma, siendo temporal, cuando surge la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. Segundo corazón, el primero es el que no es entendido, el segundo es el que es temporal, el corazón temporal. El tercero es el que es sembrado entre espinos, representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Y eso es lo que número 1 está golpeando hoy día. ¿Cuántos de aquí, hermanos? Afán, preocupación, riquezas. Lo primero que usted hace en la mañana es, ¿sí o no, hermano? Se levanta temprano porque para orar o porque tiene que ir a trabajar.
sale y se alista y todo, porque tiene que buscar a Dios o porque tiene, claro que hay que ir a trabajar. Segundo corazón, escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, engaño, diga conmigo hermano, engaño de las riquezas. En el reino, por eso tiene que ser primeramente el reino, porque a veces no nos damos cuenta y hay un engaño de las riquezas y a veces no lo vemos, estamos tan acostumbrados a ese, pero los del mundo son los que se preocupan de eso. Ustedes tienen un padre que sabe cuál es su necesidad, pero estamos tan ahí hermano, que no nos damos cuenta que estamos en el rol del engaño de las riquezas. ¿Saben por qué caemos en el rol del engaño de las riquezas? Porque las riquezas están en primero, entonces manejan nuestra vida, las decisiones que tomamos. ¿Están conmigo hermanos? El cuarto es el 23, pero estamos hablando en el aspecto del reino, de los 4 corazones del reino, que marca Yeshua, hablando del reino. Esto es un misterio revelado del reino, los 4 corazones. Pero la fe, la que fue sembrada en tierra fértil, representa el que escucha mi palabra y la entiende, o sea, atención hermanos, digan conmigo inquirir. ¿Saben qué es inquirir? ¿Les gusta eso, hermanos, inquirir? Investigar profundamente. ¿Cómo es que se llama, Dani? Usted dijo un día escarbar, algo así dijo. Escarbar. ¿Usted le ha escondido un hueso a un perrillo algún día? Pero eso que son buenos para escarbar. Shakta, 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 shakta. ¿Cuántos tienen perritos, escarbones? Y le da y le da y le da hasta que encuentra la nariz, la queda así llena de tierra. Ellos están inquiriendo por el hueso. Pero nosotros escarbamos 2 veces y como el hueso no estaba ahí, ay Dios, me abandonaste. No hemos entendido cómo funciona el reino. Ay Señor, el hueso está tan profundo y no se puede. Y Dios le dice, inquiere, sigue. Corazón fértil, el cuarto, el que entiende. Únale, inquiere, se da la tarea, gusta, tiene hambre y sed, fructifica y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 en el reino. Estamos hablando de principios y el principio fundamental es primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Luego, alinear nuestro corazón según estos 4 corazones, teniendo el corazón que entiende, que se aboca, que se da, que no es temporal, que es firme, que tiene muná, que va a estar ahí, que tomó el arado y no volvió a ver para atrás. Dice, otra vez hablando del reino, todo el que pone su mano en el arado y vuelve a ver para atrás no es digno ¿de qué? Del reino. Entonces para el reino hay que ser dignos. Atención hermanos, hay méritos. Hay méritos. ¡Ey! Revelación. Ustedes saben que Satán es un fiscal de la tierra, es un siervo de Dios. Atención hermanos. ¿Qué le dijo Yahvé a Satán? ¡Ey! ¿Qué andabas haciendo? Andaba rondando la tierra. Andaba viendo, andaba fiscalizando. Porque él, ¿qué es? El acusador. Andaba viendo a ver si alguien hizo algo para acusarlo. Y traer el juicio ante usted, porque el reino todo es legal también. Y presentarlo a ver qué. Hay zonas que los méritos son tan bajos como Sodoma y Gomorra, que vino fuego. Hay regiones que les vienen cosas porque los méritos son tan bajos, el nivel de méritos, que les viene la caída. Méritos empezando, primeramente busca el reino y segundo por los corazones, escogencias. Seguimos adelante hermanos y si ustedes se dan a la tarea de leer desde el versículo 31 por ejemplo, no, ahí mismo inmediatamente en el 24, solo leemos las primeras menciones ahí. 13, 24. Les habló, vean como todas las parábolas eran revelación del reino. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Dónde está su mente, su corazón, su espíritu? Aquí. Eso. Vamos. Conmigo, escuchen 24. Les habló otra palabra en parábolas. Ya saben por qué en parábolas. No es tan fácil. El reino tiene que descubrirse, son misterios, tiene que arrebatar, usted tiene que inquirir, tiene que llegar hasta donde está el hueso. El reino funciona así. Los violentos, los agresivos, llegan ahí.
reino del cielo se puede comparar, y el Yeshua empieza a comparar, a hacer comparaciones del reino, a un hombre que sembrando la semilla, y ahí habla del trigo y la cizaña. No lo vamos a leer, ustedes lo saben. Eso es un principio del reino, como hay trigo y cizaña. Pueden ustedes leer en su casa todo el capítulo 13, les va a hablar de las parábolas del reino. Se los aconsejo. Versículo 31, les habló otra palabra en parábolas, en acertijos. El reino del cielo se puede comparar a un grano de mostaza. Otra. Y ya hablamos, ¿verdad? Del grano de mostaza. No me puedo quedar ahí, es un maravilloso. Versículo 33, le habló otra parábola. El reino del cielo se puede comparar a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó por completo y Otra revelación del reino. Versículo 44, el reino del cielo se puede también comparar a un tesoro escondido en un campo. Bueno, ese no es el hueso, era un tesoro entonces. Que cuando un hombre lo halla, lo esconde. Y es tanto su gozo. Yo no sé si usted ha tenido, hermano, el gozo del reino, porque ese es un principio. El gozo de haber hallado lo que hallamos, o de haber sido hallados por Él. Que va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vean qué astucia, hermanos. Está apuntando al principio del reino, astucia espiritual, para ganarse aquello. Está en un campo y encuentra ¿qué dice? Un tesoro. Claro, no dijo nada. Militar. Y ahora sí ya sé qué voy a hacer. Vendo todo lo que tengo y compro ese campo. Ahí está el tesoro. Pero nosotros, con lo que tenemos, nos queremos quedar con lo que tenemos y no lo vendemos, no lo soltamos y perdemos el campo que es más grande. No realizamos la grandeza del reino, de lo que se nos dio, de quiénes somos. No realizamos que somos reyes legales ante el juicio de Dios, ante el trono de Dios, con un rey máximo, Yeshua HaMashiach, rey y sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y nosotros somos la tribu de Melquisedec como sacerdotes y reyes. Vean, hermanos, donde estamos entrando, a la dimensión que vamos entrando, y como empezamos a conquistar desde el entendimiento. Atención, hermanos, porque ahí habla que el que entiende la palabra, el que comprende los misterios, ahí ganamos nosotros, hermanos. ¿Cuántos cambiaron? ¿Cuánto la familia le cambió? ¿Cuánto sus finanzas cambiaron? Y un montón de cosas por el entendimiento de aquello. El entendimiento nos lleva a accionar diferente porque entendimos. Reconocimos algo. Por eso la mente tiene que abrirse, expandirse. Yeshua en un momento dice, no den las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Pero Yahvé Dios hace lo mismo. Él no puede tirar las perlas donde las van a pisotear. Yeshua dice, no sea que luego las pisoteen y se vuelven y más bien los desprecien a ustedes. Entonces uno se vuelve un guardián también, porque le costó a uno, le costó todo para ganar el territorio. Ahora lo aprecias ese lugar, lo aprecias con todo el corazón, hermano. Nos volvemos estrategas del reino, no vamos a soltarlo tan fácil. Y ahora viene la escogencia, hermano, y usted ya no va a escoger tan fácil. No va a dejar tan fácil de servirle a Dios. No va a dejar tan fácil lo que Dios te puso en tu corazón. Ya sabes que esa es tu fuente. Tus fuentes están en ti, Señor. Todas mis fuentes están en ti. ¡Ey! El trono de Dios está en el reino, está en Sión, está en Ciudad Sión. Y del trono sale un río. Es donde está nuestra provisión. Por eso Dios le urge, quiere que nos atrevamos a primeramente el reino de Dios. Pero no lo hemos gustado, hermanos. No hemos soltado ese campo. Estamos agarrados así en la mata. Y hay un matón, una palmera inmensa ahí con cocos. Y Dios le dice, solta esa mata y no te va a dar cocos. Allá está la palmera grande. Y decimos, no, esta yo no la suelto. No vamos a heredar el reino entonces. Ya ven, hermanos, el reino tiene que haber un traslado. Los reinos funcionan por conquista. El reino no va al territorio y le dice, ay, no es democracia, no se escoge el rey por votos. Nosotros nos gusta el rey, lo escogemos. No, es heredado, es dado. El rey es puesto, él es rey. El reino no funciona como Costa Rica, por eso nos hacemos tan malcriados para Dios, hermano. Y más como ticos,
Estamos mal avanzados y creemos que el gobierno nos los va a dar todos y reclamamos y insultamos al presidente. Ahí usted dice, en contra del rey, está fulminado. Hay respeto a su majestad el rey. Y en la iglesia, si respeta la presencia de Dios, no entendemos lo que es un reinado, que la presencia de Dios es la presencia de un rey. ¿Cómo viene usted ante un rey? ¿Cómo se maneja un reinado? No es el presidente, hermanos, es el rey, rey de reyes, el Señor, el alto, el sublime. Y lo lindo que es el reinado, no nos pone a nosotros como súbditos nada más, sino que Él nos hace partícipes de su mesa y dice, yo quiero que usted sea como yo, un rey y sacerdote. Te doy de lo que tengo, pero te doy una región para que gobiernes como rey. Te doy la autoridad y el poder contra toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Ven, hermanos, que este asunto, la Biblia es un código de reino. Usted le pregunta, ¿qué es la Biblia? Es el código del reino. Ven que no tiene nada que ver con que cristiano, con que evangélico, con que bautista. Eso es nada que ver. Es un reino. Sacerdotes del reino. Ministerio de todos. Por eso estuvimos hablando del sacerdocio. Y la casa de Dios, que se instaura en el reino de Dios. 4 corazones, 4 casas. Ya saben cuáles son las 4 casas. Que es parte de mantener el reino en función. ¿Cuáles son las 4 casas? Y la de arriba. Que la de arriba se conecta por las 3 casas de aquí. Y eso es venga tu reino. Ahí le estoy dando la revelación de venga tu reino. 3 casas, esta, la principal. El carburador afinado. La casa donde habitamos. Pastor, hay un versículo que yo leí que decía... Sí, para todo hay un versículo de que nosotros somos casa. Que es temporal, o sea, que es esta casa que es temporal, porque es casa de Dios. Luego la casa donde vivimos. Por eso hay que santificarla, hay que honrarla. Esta que en la palabra dice, la casa de Dios, que es la congregación, cuando venimos aquí, hermano. Y estas 3 casas en orden ministradas conectan con la casa que está arriba, ciudad Sión, la ciudad celestial, el templo que está en los cielos. Calibramos como un carburador las 3 casas, las afinamos y empezamos a conectar con arriba y traemos. Esa es la 4. Cuando hay manifestación aquí, es como que la casa que está arriba se empieza a acercar aquí y vivimos en la casa de Dios. Vivimos en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden apuntar ahí? Vivimos en la casa de Dios. Medite, le acabo de soltar un fuetazo ahí, hermano. Vivimos en la casa de Dios. Pero no va a haber casa de Dios si no se respeta el reino. Porque la casa está dentro del reino. El reino es todo el sistema, es todo el reinado, es todo. Pero la casa se instaura y se coloca en el reino, habitar. Yo iré y les prepararé una casa, dijo Yeshua, allá, en el reino. Qué lindo, hermano. Casa nueva allá y nombre nuevo. Quiero ver cuál será. Un nombre nuevo no se nos va a dar, en una piedrecita blanca. El nombre de nuestra identidad, lo que hablábamos ahora. El nombre dado por el reino directamente. Alabanza allá. Bueno, ahí sigue hablando del reino y vamos a cerrar. Como dije que toda la Biblia está plasmada del reino. ¿Qué tal si hablamos, para cerrar, del último libro de nuestros sagrados escritos, que es Apocalipsis, y de los 2 últimos capítulos, que precisamente cierran con eso, para que ustedes vean cómo de principio a fin la Biblia tiene un hilo de oro que conecta las líneas. Por eso Pedro luego, en 1 Pedro 2:9 dice, porque nosotros somos sacerdotes de un reino, sacerdotes reales. Vean cómo tiene que ir cambiando la mentalidad de lo que hemos aprendido al reino. Vean por qué muchas veces somos flojos para Dios y flojos para servir, hermanos, atención, y flojos en la iglesia, porque no entendemos el sistema del reino. Y Dios, como es Dios y es bueno y es misericordioso, no importa, yo llego 5 minutos tarde y me tocó servir a tal hora, no, yo llego 5. Hermanos,
Cuando uno empieza a ver el sistema así, uno entiende que Dios también en algunas cosas es bien recto. En algunas cosas nos jala el mecate fuerte, porque Él es rey y quiere honra también. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que ir a la excelencia, algo que Dios nos ha hablado, y hacer las cosas bien según el reino, por lo mismo también. Y que cada vez más aquí tengamos más excelencia y más amplitud, aún para el servicio. Hermanos, que cuando vengamos aquí a servir, cuando alguien venga a servir, sepa de qué se trata. Y que usted conoce que si es alguien de esa línea, que si es alguien del canto, alguien de la oración, no va a usted aprender, no se va a aprender la música y usted va a ir abajo a ver el celular mientras estamos aquí. Vinimos a lo que vinimos, hermano. Y una vez que entramos a la presencia del Rey, usted no suelte, quédese ahí y respetemos con solemnidad la presencia de Dios. Porque todo empieza con un rey siendo un reino. Apocalipsis. Y con esto vamos cerrando. Apocalipsis habla de las bestias, habla del sistema babilónico. El sistema babilónico es la antítesis, es lo contrario al reino de Dios. Babilonia es un sistema y es un reinado. Hasatán busca ser, digamos, rey en esa línea. Anticristo, antimesías. Mesías es el rey del otro lado. Y aquí hay ese conflicto. Aunque Dios no tiene conflicto con nadie, ni tiene pleito. Pero a lo último está el reino milenial. Hay un reinado. Y muchos me preguntan, bueno, pero todos reinaremos. Porque vean, hermanos, hablando del reino, vean cómo va en proceso. Se va revelando el reino, los misterios. En Yeshua se revela más. Y a lo último, el mundo venidero, ya se instaura el reino físicamente. Que es lo que a lo último, en lo que va a terminar todo. Todos reinaremos. Leamos aquí, capítulo 20, los últimos capítulos de Apocalipsis. Y versículo 6. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios. Aún después de la muerte seguimos siendo sacerdotes. Y de su Mesías o de su Cristo, y reinarán juntamente con Él esos 1000 años.